robarle al que no tiene es más que un pecado. Usted tiene que ser bien humano en la vida porque a la vuelta de la esquina usted va a pagar ese karma. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro 14º episodio de Infiltrados en la Política. Y estoy contento porque una auspiciante de Infiltrados aceptó la invitación de estar acá. Desde una óptica empresarial, hoy está con nosotros Mayra Segovia Cedeño. Hola, ¿cómo estás, Franklin? Muy contento con la aceptación que tenemos de la gente de Quevedo. Y hoy tenemos lo que necesitamos. Personas que se atreven a confiar en la ciudad y a invertir en Quevedo. Un gusto tenerla aquí. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Mayra Segovia, soy gerente de Disbarate 3B y estamos acá para conversar un poco de la política y los negocios. Sí, es una fórmula muy especial porque ella no solamente está en Quevedo, está en algunas ciudades de la provincia y también de Los Ríos y también del Cotopaxi. ¿Por cuántas provincias estás, Mayra? Estamos en Los Ríos, el Guayas y la provincia del Cotopaxi, La Maná, Buena Fe, Quevedo, Balsar y el Empalme. Mire, yo quiero hacer un remember de algo que por la profesión tanto de Santiago como la mía tenemos conocimientos, que es muy difícil formalizarse dentro de un cantón. Primero sacas el RUC, vas con tu planilla de energía eléctrica y la cédula y sacaste el RUC. Lo más fácil, permiso de uso del suelo, cuerpo de bombero, patente municipal. Todos los permisos que se vienen, yo creo que son alrededor de 7 u 8 en un negocio, certificados de no adeudar, un trámite tremendo. ¿Qué tan conveniente o qué tan leal es la competencia entre un no formal y un formal? Comenzando en que el sol sale para todos, yo también fui informal, comencé a los 14 años cuando salí a ferias. La profesión de comerciante, y le digo profesión porque el ser comerciante es todo un mundo de aprendizajes, lo heredé de mi mami. Mi mamá es una comerciante también, más en Buena Fe. Y cuando yo tenía 14 años, yo salía a ferias, siendo comerciante informal, ¿no? El informal la tiene muy difícil porque estás sin estabilidad y sin experiencia, porque el ser formal te da un mundo de oportunidades, pero tu experiencia crece también. La carga crece muchísimo, muchísimo. Y es todo un proceso. Yo tengo 33 años. ¿Y cuántos empleados? Bueno, ahorita que estamos en temporada escolar ya perdí la cuenta de la nómina, porque manejamos varias sucursales, tenemos bodegas, trabajamos también online. Ahora estamos en un proceso también de que queremos proyectarnos a importar y a producir también. Entonces la idea del formalismo es aprovechar las oportunidades que nos dan en este caso la banca. Conversaba con Ismael ese día. Nosotros los comerciantes dependemos mucho de la banca. Convertirte en formal te abre la puerta hacia la banca. Claro que es todo un detalle. Primero, no tienes que comenzar a facturar, a vender con factura. A mí me clausuró 2 veces el SRI en el proceso de ser informal a ser formal. Te toca, como usted dice, sacar los permisos, contratos, impuesto a la renta, que es el impuesto más caro que pagamos. Bueno, hay un sinnúmero de cosas que pagamos. Ser informal, ¿crees que ser informal le hace daño al cantón? Realmente no. Lo digo desde mi posición como comerciante y yo lo he hablado muchas veces con varias personas, incluso mi novio también es comerciante y hemos conversado los dos y hemos llegado al acuerdo, o sea, entre los dos siempre, en que el informalismo le da esa energía al pueblo, porque nosotros nos debemos a los clientes rurales que vienen de verdad del campo. O sea, claro. Si tú, por ejemplo, yo tengo local en Balsar donde hay mucho informalismo y el informalismo le da ese toque, ese swing que se necesita para que la gente se active. Las compras son energéticas. El cliente mientras más energético esté, más te va a comprar. El informal te viene, te habla así, como tiene, ¿no? Como la cultura que se tiene acá en Ecuador, la cultura de la cultura criolla, que le digo yo. Entonces, la sana competencia también nos hace a nosotros como formales ser competitivos. Claro que a muchas personas, y yo lo he escuchado, incluso hace poco tuve una reunión donde yo escuché atacar mucho el informal. Yo la verdad, yo soy
completamente formal y espero seguir mejorando cada día. Pero es que no te mantuviste siendo informal. No, yo... O sea, aparte del crecimiento que pensaste, idealizaste, te viste a un futuro, dijiste, no puedo seguir siendo informal cuando quiero crecer, cuando necesito tener sucursales, cuando quiero abrir mercado en otros lugares. Y de esa manera es un mensaje, porque bien es cierto. Si bien es cierto, hay muchos jóvenes que están emprendiendo y la primera forma de emprender es ser informal, o sea, una carretita, es arrancar, es porque verse la forma. Hay presupuesto, los bancos no te van a dar, tienes que comenzar a facturar. Hay muchos emprendedores que se han quedado siendo informales. Y eso, para mí, en lo personal, sí perjudica a Quevedo. Porque experiencias como Mayra, que pasó todo ese proceso, ¿cuántos años crees que fuiste informal? Dentro de lo que corresponde a la minoría de edad, a los 18 ya comencé a ser formal, porque ya tenía un local propio, o sea, un local ya alquilado, donde ya abrí mi RUC, me afilié al seguro, pero también depende mucho de la proyección de las personas, porque hay personas que lamentablemente no quieren vivir el riesgo del proceso. ¿Cómo seleccionas la ciudad donde va a invertir? Exacto, es muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque tú eres empresaria y tú has decidido, ok, listo, quiero irme a La Maná. ¿Por qué quiero irme a La Maná? Culturas diferentes con lo que voy a decir. Quiero irme al Empalme, Guayas. ¿Qué ve en el Empalme? Quiero estar aquí en Quevedo, quiero estar en Buena Fe. ¿Qué es lo que ve una inversionista? Bueno, yo apliqué una técnica que no está escrita, donde yo hacía ferias y me iba bien, ahí ponía una sucursal. La primera sucursal de La Maná tenía 23 años y siempre que cuento esto la gente se ríe mucho. Mi mamá no sabía. Mi mamá no sabía. Yo lo hice a escondidas. Mi mami va a ver esto y me va a retar. Yo lo hice a escondidas de mi mamá. Pero era porque yo ya había ido a hacer feria a La Maná y yo observé el movimiento, cómo compra la gente, qué consume la gente. Y yo siempre he pensado que, o sea, que mientras más consumismo haya, vas a vender más. Claro, hay más competencia, pero la oportunidad sale para todos. Como empresaria evalúa otros factores, aparte de lo comercial, la seguridad, qué sé yo, los impuestos que le cobra el municipio. ¿Algún otro factor o solo el movimiento? Los sucursales los 5 cantones que tengo sucursales, Quevedo es donde menos invierto. Quevedo es donde menos. ¿Por Quevedo. qué? ¿Por qué? ¿No te da garantías? No me da garantías. Comenzando, a ver, para sacar ese permiso anual de todos los locales, no recuerdo cómo se llama. Patente. La patente. Imagínate que a mí la patente en Quevedo me la dan una vez que yo haya pagado todos mis locales. Y ellos me analizan cuánto yo vendo en todos los locales. O sea, como que si ellos fueran a vender a mis locales. Claro que sí. No sé si es que somos accionistas, quizás. Y de acuerdo a lo que yo vendo en mis otros locales, ellos me cobran lo de aquí. Claro que se paga el proporcional. Claro, pero se debe pagar el proporcional solo del local donde estás. ¿Sabe qué dice el proporcional? Bueno, esta asesoría es gratis. La ordenanza dice que uno entrega la información y ellos no tienen por qué meterse en la facturación. Incluso ellos piden punto de venta, punto de emisión, están pidiendo, están locos. Y es más, señor concejal, señor alcalde, que nos siguen, yo sé que nos siguen porque por ahí me mandan saludos, nos encontramos en las cafeterías. Hagan una ordenanza a favor de los comerciantes. Que invierten, No, pues. brother, necesitan agilitar ese trámite. Agilizar, Santi. Agilizar. Necesitan agilizar ese trámite de la patente. Los legales manden el impuesto a la renta, digan cuánto es, que automáticamente vaya el cuerpo bombero, que vaya esta gente. ¿Por qué el comerciante que es formal tiene que ir un día por el uso de suelo, otro día por el cuerpo bombero? Hasta para estacionarnos. Hasta para estar. El año pasado O sea, el tema de movilidad también 3 ustedes multas. analizan. Todo. Uno llega, a ver, bueno... Es que el cliente llega en carro. Pues, hablemos de la inseguridad. No solo eso, traen la mercadería y cómo estacionas. Pues no hay un ordenamiento. Hablemos de la inseguridad, el 2024 y el 2025, donde yo soy mujer, bueno, y yo cuando no hay chofer, yo misma salgo a hacer las rutas. No puedo salir muy de mañana ni muy tarde, ¿verdad? Llego a las 12 del día a dejar la mercadería y porque me pasé quizás segundos más de estacionada ahí, multa. Imagínate. ¿Qué motivación es esa para nosotros? Nosotros no venimos a poner el desorden, venimos a invertir. Más que todo ustedes que están formales. Exactamente. Pero bueno, son cosas que realmente, por eso digo, de los 5 puntos donde yo tengo, el que menos yo invierto es en Quevedo. Seguimos con las red flags. Sí, menos Quevedo. Una pregunta que me llama la atención. ¿Qué tan justo le parece que cuando, por ejemplo, la fiesta de San Camilo,
o Navidad. El no formal, no quevedeño, por ejemplo en Quevedo, el no formal de la Tacunga, de otro lado, llega y se pone el puestito y hay preferencia para él y no para el comerciante. Y eso pasa en todos los lugares. Pasa en todos los lugares. Claro, pasa en todos los lugares. ¿Sabes que las ferias de San Camilo, porque yo también estuve como informal en esas ferias, eran las mejores? Hace 8, 10 años atrás. Eran las mejores ferias que había. Cuadras enteras, cuando lo hacían en la calle de ahí. Traían hasta salones, Era eran grandísimos. O sea, tú sabías que ibas a vender sí o sí, y todos vendíamos, todos. Había sol para todos. Todos. El que vendía juguetes, la comida, los dulces. Yo te lo digo porque yo lo viví. Yo no vengo a decirte lo que escuché, lo que yo he vivido. Yo en ese tiempo tenía 22 años, era una muchachita. Y yo me acuerdo que yo me afanaba en la feria de San Camilo porque era muy buena. Pero ahí comenzaron a meter más personas, ¿cómo podríamos decirle? Más cucharadas a la sopa. Y comenzaron a dañar. Porque un año los ubicaban en esta calle, después los mandaron por allá, los mandaron por acá. O sea, claro que hay personas... No posicionaron el lugar, pues mira. Y no cuidaron el lugar. O sea, permitieron que todo se haga a tal punto de que el año pasado, el año antepasado, en el 2024, que fue el año más duro de la delincuencia, para mí fue el año más duro de la delincuencia, mucha gente salía sin vender y sin dinero y sin lo que había llevado, porque no había seguridad. Entonces, o sea, son buenísimos para vender un puesto carísimo, pero no le dan garantía al comerciante. Y el informalismo también es difícil, y ellos vienen a trabajar como todos, que todos queremos ganar. O sea, pero no hay la garantía, no hay la garantía. Hablaste de 8 años, hace muchos años que tú dices ya no son los mismos las fiestas de San Camilo, pero ¿por qué crees que pasa esto? ¿Por qué tú crees que las acciones que hacen los líderes de turno no se enfocan o no se preparan o planifican de tal manera que estas fiestas sean un éxito enfocado en el bienestar no solo de los quevedeños, sino de los empresarios? Yo creo que, bueno, es algo que lo he pensado mucho. Las malas administraciones, las malas gestiones y las malas decisiones son porque no hay personas que estén completamente empapadas del tema en ese puesto. Porque tú tienes que pensar como el ciudadano y tienes que ver el beneficio de los que van a estar allí. Entonces, lamentablemente, te lo digo porque lo he visto en varios cantones, no es dirigido solamente aquí en Quevedo, en varios cantones donde yo tengo locales. Las malas decisiones, las malas personas que están al frente, quizás o no saben o no... O se hacen los que no saben. Sí, yo creo mucho en la frase Beneficios propios. Que hay que también saber escuchar. Siempre debemos saber escuchar y analizar, ¿no? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y el beneficio correcto. Yo como funcionario, digámoslo así, como funcionario público, no puedo solamente llenarme el bolsillo yo. Tengo que ser humano y permitir que todos ganemos. Entonces, esas son malas decisiones. No, vamos a hacer de esta manera porque acá queda mejor. Porque voy a sacar más plata. Por querer sacar. Yo no lo quería decir, pero... ¿Quiere decir, Mayra, que para ti, como empresaria, el candidato o los candidatos en algunos cantones que tienen tus sucursales, sí importa para ti? Claro, todos importan. Yo analizo mucho todo, porque, o sea, mira, nosotros tuvimos hace poco un alcalde que es una persona que ha manejado, que tiene una muy buena trayectoria en negocios, en toma de decisiones, en delegar, y ese cantón cambió muchísimo. Y no solamente cambió físicamente en su estructura, en ordenamiento. Si yo analizo los números de ese tiempo, de esas administraciones, en ese tiempo yo tenía 2 locales en ese cantón y mis 2 locales vendían, porque las obras que hacía las trabajaba con la gente mismo del cantón. Entonces el obrero, todos los que trabajan en las obras genera dinero. O sea, el sábado cobraban, iban a comprar la comida, la ropa, los juguetes, todo lo que necesitaban. Había una economía circular. Exacto. Entonces el dinero se quedaba ahí mismo. Había obras representativas, no, como yo siempre digo, esos arroz con pollo que nos quieren vender, y había dinero para el pueblo mismo. Pero mira, tú estás en 5 cantones y como tú dices, yo estoy compitiendo con las personas informales en Balsar. Quiere decir que Balsar también es un pueblo, o es un pueblo que no hay políticos que puedan dar ese progreso que todos necesitan. Sin embargo, tú
tú te apalancaste y tú estás creciendo y ya tienes como 3 años allá o 4 años, pero no creo que también tenga un impacto lo político según lo que tú ves, el análisis que estás haciendo. ¿O crees que sí, que yo necesito conocer al candidato, yo necesito tener ese espíritu para saber decir, ok, Quevedo tiene tantos habitantes y puedo meter otra sucursal? Porque aquí tú tenías 2. Ujú. Claro, aquí teníamos 2 también. Bueno, en Guanajuato tuvimos una temporada 2 y 2, y aparte de las otras sucursales. O sea, más que conocer al candidato es también saber quién va a la política. Las personas que van a la política deben ser personas que tengan buena trayectoria, que sepan tomar decisiones y que no solamente hablen bonito, porque hablar puede cualquiera. Hemos visto que la gente habla y me quedo sorprendida de escucharlos hablar, pero tienen que saber hacer, saber decidir. Como siempre yo digo, hay que saberse levantar de la zona de confort y buscar la manera de que las cosas sucedan. Los políticos ahorita todos, es que la administración anterior, es que el de aquí, es que el de allá, no, tienen que Pura saber queja. hacer. Sí. Una pregunta con 2 ejes, de las que me gustan hacer. Primer eje, usted como empresaria, ¿qué le pediría a un político para garantizar su inversión? O sea, ¿sabes qué? Yo sé que mucha gente no piensa, pero en este tema de eliminar la burocracia para sacar los permisos y todo lo demás, y algún tipo de exoneración de impuestos, todos quieren ese tipo de garantías Un para incentivo. trabajar. Y acaba también de sumar el ordenamiento territorial, que me parece una perspectiva muy amplia. ¿Qué más se le podría pedir a ese candidato o a esa persona? ¿Y por qué razón ustedes como comerciantes no existen las cámaras de comercio? Yo lo sé, pero ¿por qué no hay un representante de ustedes dentro del consejo? No tiene. No, de hecho, yo he estado en varias reuniones en la Cámara de Comercio de varios lugares. Para mí Pérdida de tiempo. es una pérdida de tiempo. El verdadero comerciante, el verdadero emprendedor y el verdadero empresario es el que habla menos y hace más. Bien, Mayra, directo al grano y a la avena. ¿Tú has escuchado, tú has visto los perfiles, los nuevos precandidatos? ¿Por qué línea te vas? ¿Cuál es tu óptica? ¿Cuál es tu comentario? Coméntanos, nos interesa saber desde el punto de vista de un empresario. Ya te lo dijo, dice que el que no habla mucho y hace más. ¿Por quién vas? Es que no, ¿cuál? Pero es que dinos, son 5 ¿por qué cantones. partido? Necesitamos candidatos que primero nos den... nosotros como comerciantes necesitamos estabilidad. Okay. Es una palabra clave en los negocios. En los negocios no se viven de los picos, se vive de la línea estable. Necesitamos candidatos que nos brinden estabilidad, seguridad. También como comerciantes tenemos que analizar mucho qué hizo esa persona dentro de su vida. Y yo siempre lo digo, en los live lo digo. Tenemos que analizar qué hizo esa persona dentro de sus años de vida. ¿Tú elegirías a una persona con una vida desordenada? No. ¿Verdad? Una persona que tenga 40 años y ya tiene una vida desordenada. Si no ha ordenado su vida dentro de 40 años, ¿crees que va a ordenar algo que ni siquiera le ha costado? Porque los recursos son públicos, no son propios. Entonces, necesitamos analizar mucho personas, no solamente dejarnos llevar de la fantasía, analizar qué nos ofrecen, que las propuestas sean reales. Te voy a construir Disney en Quevedo. ¿Le vas a creer que te va a construir Disney en Quevedo? Tenemos calles con hueco y vamos a tener Disney en Quevedo. ¿Qué opinas de los movimientos? Los movimientos políticos. Eso no, ahorita con lo que le enviaron ¿cómo se? RC5. Esto, señores, sí. Todo está hecho un mar de emociones. Esto es como cuando tú peleas, como estás en el colegio y tus grupos de amigas se pelean. Todas quieren el populismo y buscan por acá, buscan por allá. Pero entre todo eso se nos pierde la verdadera esencia de la política, que es lo que les dije ahora. Analizar, observar, ver esa persona que ha hecho dentro de la trayectoria de su vida, sus antecedentes. Usted me mandó unas preguntas. ¿De qué tipo de personas se rodean? ¿Cuál es su círculo que se rodea? Porque eres el promedio de las 5 personas con las que te rodeas. Si tú te rodeas de gente vaga, tú eres el quinto vago. Entonces, los políticos no deben ser personas vagas. ¿Cómo ves a los funcionarios? Ya lo dije ahorita. Con plata. No, los funcionarios, porque los funcionarios dentro de un municipio, cuando tú vas a hacer los trámites, sientes que hay un buen trato, sientes que te agilitan No, yo ya el no voy, proceso? mando a los chicos. No voy. Mire, yo quiero hacerle una pregunta. Y usted sabe muchísimo más que mí en este tema. Y mi admiración y mi respeto para su larga trayectoria de comerciante. Gracias.
Me quedo con eso. ¿Por qué los ecuatorianos somos tan malos con el producto nacional? Mire, nosotros tenemos el sombrero que se llama el de Paca Toquilla. Tuvieron que ponerle sombrero Panamá para que tenga aceptación. Sea consumible. Nosotros tenemos el chocolate de mayor calidad, tuvo que pasar por allá, por Suiza, por todo, para que sea reconocido. A mí me preocupa eso. ¿Por qué, por ejemplo, los pantalones ecuatorianos hechos en Pelileo, usted que se dedica a eso? Crack, eso te va a dar una cátedra. No, yo es que necesito aprender, porque por favor, ahorita. Y creo que necesitamos aprenderlos todos. ¿Por qué la persona de Pelileo no puede hacer un pantalón en la calidad de pantalón colombiano? Y concluyo, yo usaba un par de zapatos, yo era fanático de una línea de zapatos. Los Venus. No, Gilbert se llamaban, el Gilbert. Eran buenazos. Y cuando yo le decía, yo uso este zapato, la gente me decía, ¿cuánto te cuesta? No, 70, 80 dólares. No, pero son ecuatorianos. ¿Por qué despreciamos tanto lo nuestro? A ver, ahí vamos a hablar, ese es un largo tema. Y bueno, primero porque la gente tiene la realidad alterada. Primero. Comenzando por ahí. Hace 8 o 9 años atrás, cuando aún había mucho el producto panameño, peruano, chino dentro de nuestro mercado, yo recuerdo, bueno, no 8 años, más tiempo. Yo recuerdo que era difícil vender una camiseta nacional para mí. La gente, no sé, bueno, quizás la mentalidad o ya la cultura que hay. Pero ahora, en el 2026, el 95% de los productos que yo vendo son nacionales. Yo trabajo con marcas nacionales. ¿Hay calidad en lo nacional? Claro, hablemos de zapatos deportivos. Tenemos el famosísimo zapato Venus. Bonito. Muy bueno. Venus en los últimos 7 años ha mejorado muchísimo su producto. Ha mejorado mucho. Los precios son muy buenos. Mis hijos usan Venus. Y tenemos zapatos de 3 años que todavía están buenos. ¿Y cuáles son los precios? $13.75, $15, $18. Y son productos buenos, muy buenos, en cuanto a calidad de medias, de DVD, de algodón. Claro, por ejemplo, la ropa peruana, que es lo que más entraba acá a nuestro país, tiene cierto punto referencial en lo que es la estética, pero ya el ecuatoriano mejoró muchísimo. Mucho. Da con el colombiano. Se da con lo colombiano. Bueno, en lo colombiano hay más moda. Es más moda, sí, pero en lo peruano se da con lo ecuatoriano. Incluso hay cosas que ya se venden más lo nacional que lo peruano. Y es algo que hace 9, 10 años atrás, yo recuerdo que en ese tiempo nos exigían mucho, la aduana controlaba mucho el mercado nacional. Fue algo que, bueno, en eso sí yo puedo decir que fue algo muy bueno, que nos pusieron como una... Elige lo nuestro. Sí, elige lo nuestro y nos pusieron a nosotros los ecuatorianos como un desafío. Y se logró mucho. Ahorita en la temporada escolar el 80% de la producción es nacional, es ecuatoriana. ¿De dónde? De Riobamba, Pelileo, Ambato y Quito. Tiene muy buen cuero. ¿Y por qué no? ¿Tú crees que Quevedo no tiene la capacidad de también competir con esas ciudades? Lo que pasa es que ahí sí entra algo, bueno, creo que es algo de regionalismo, ¿no? En la sierra ellos son campeones en producir. Los ecuatorianos, los costeños... Los quevedeños son campeones. Los costeños somos campeones en vender. En comprar, en consumir. Somos campeones en consumir. Pero ¿tú crees que el quevedeño puede también montarse una fábrica? Porque tú iniciaste este podcast diciendo que tu proyección no solamente es comprar, sino importar y que también producir. ¿Crees que...? Claro, todo se puede en esta vida. Todo, yo siempre digo, mientras haya vida y salud, todo se puede. Lo que pasa es que la gestión también, por ejemplo, en lo que es la maquila, la importación de telas, las técnicas de sublimado, estampado, la sierra está más desarrollado. Pero realmente el producto ecuatoriano ha tomado mucho posicionamiento y esperemos que siga así. Lo que falta es, como yo le decía a Ismael el día lunes, lo que falta es el incentivo. El incentivo por parte de los municipios hacia liberación de impuestos en el tema aduanero, en el tema de materia prima, ¿no? El impuesto aduanero es muy alto, es muy costoso. La gente antes de meterse a importar tiene que tener un capital estable para no tener problemas de liquidez porque importar es un proceso largo. Entonces tienes que tener liquidez para poder liberar el contenedor, pagar los impuestos, posicionar el producto, venderlo, todo es un costo. Interesante porque Mayra da trabajo a gente joven. Entonces, el perfil de Mayra es donde más se debe cuidar, porque donde Mayra entran muchachos que no tienen tanta experiencia, que ahí nace, que va a ser su primer empleo. Y así hay muchos empresarios que también
tienen ese perfil y que la alcaldía debe de capacitarlos, debe de darle incentivos, como ustedes dicen, debe de dar verdaderas acciones, cuidarlos para que ellos puedan seguir invirtiendo y generando ese empleo joven. Santi, uno de mis mejores clientes, contrató un abogado de Guayaquil por un tema muy particular y contrató un auditor en un tema específico. El abogado me llama y me dice, Franklin, un amigo mío me dice, Franklin, ¿por qué no nos contratamos una oficina súper cara en un edificio caro y cobramos carísimo y nos ponemos en Guayaquil? Y ya te vas de Quevedo, me dice, porque la gente incluso de Quevedo se va a contratar profesionales de Guayaquil, no solo en bienes. Hay esa admiración, ese respeto que el quevedeño no es bueno. Y a mí me preocupa en eso, en el profesionalismo también pasa mucho. Y no sé si ustedes como comerciantes lo vivan. Dicen, hay mucha gente que dice no contrata un quevedeño porque no sabe, no puede, no quiere. Y se van a contratar profesionales de Guayaquil y la plata se queda allá. Entonces, me llama mucho la atención y también eso pasa en todo el tema de... Mayra contrata gente de acá. Sí, Mayra sí. contrata ProBusiness para publicidad. Más esa vale, cuña. ¿cómo es el refrán? Más Cholo vale malo conocido por gringo que por conocer algo así. mira, Yo aplico mucho eso en mí. Aunque parezca gringo usted con ese cabello, No, ¿verdad? yo me hago mis rubios aquí en Quevedo, no me voy a Guayaquil por si acaso. Sí, entonces No, ¿verdad? En Quevedo y Buena Fe. Yo soy así, me gusta vivir la vida de manera calmada y sencilla. Eso me preocupa, eso es lo único que me preocupa, la invitación a la gente a consumir lo nuestro, a apostar al profesional de acá, a usar lo ecuatoriano, no es malo, ya lo dice ella, que lo sabe de primera calidad. Mayra Segovia, ¿cuál sería ese mensaje que le darías a los precandidatos ahora para que están con todas las ganas de servir al pueblo? Y de ofertar cosas. Desde el punto de vista de una inversionista. Los precandidatos. No, o sea, realmente... ¿Cuál es ese mensaje? Que ¿Qué les dijera? o sea, que no nos vendan falsas ilusiones. Háblenos con la verdad. Y si de verdad van a llegar a los puestos, sea a servir a las personas que realmente lo necesitan, a los sectores que realmente lo necesitan. Trabajar sobre las necesidades reales, no sobre el fanatismo. Dentro de Quevedo es la ciudad donde más pobreza hay. Aquí hay mucha pobreza y yo en un día recorro 5 cantones y en ese día yo llego a mi casa y analizo todo. Y realmente Quevedo es terrible. Aquí hay mucha necesidad, mucha pobreza y no hay nada que esté trabajando en contra de eso. Dejar a un lado el fanatismo, las falsas ilusiones. Las ambiciones. Las ambiciones. Yo conversé hace poco con una persona que es muy creyente de Dios y conversábamos algo en común. Robarle al que no tiene es más que un pecado. Tiene una visa al infierno. Exacto. Robarle al que no tiene es más que un pecado. Usted tiene que ser bien humano en la vida porque a la vuelta de la esquina usted va a pagar ese karma. O sea, no le roba al que tiene, al que no tiene, al que no tiene ni qué comer ni qué vivir, a nadie. Si el robar es un pecado, robarle al más necesitado, no sé la verdad qué nombre tendrá. Bueno, sí, seguramente sí, porque necesitamos que nuestros precandidatos conozcan mucho a Dios, tengan mucha fe, que estas personas lean la Biblia, porque hay muchos consejos ahí. Como dice Mayra, sepan que Dios aborrece este tipo de acciones porque tal vez y ellos son necesitados y de hacerles más daño. Entonces piensen muy bien en beneficiar, en el servicio, en que todo lo están haciendo porque Dios lo está viendo y también porque fue la voluntad de Dios que ellos lideren una ciudad y un cantón. Eso también lo dice la Biblia, que Dios pone y quita reyes. Así es. Bien, hemos terminado nuestro podcast. Estamos muy felices aquí, Infiltrados, con una infiltrada más. Aprendiendo, Santi. Nos despedimos. Muchas gracias. Esto ha sido Infiltrados en la Política.